Se retoma la campaña, vamos a hablar con los candidatos Ignacio Engler, Dalila Alessio, de Más para Santa Fe. Estaremos haciendo mención a varios temas, pero introduzco con algo que ya estaba intentando introducir antes de esta salida al aire, concretamente porque apenas realizaba el comentario, pasaron aquí dos concejales. Estos concejales son del justicialismo, quizás alguno más identificado con el Frente Renovador en su momento, pero los dos hoy identificados con el justicialismo, y dijeron que no estaban seguros de por dónde iba su voto, pero esperando lo orgánico no salió el nombre Engler Alessio como primera medida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Nali, todo bien, todo bien. ¿Y qué les pasa cuando escuchan esto de dos personas que pertenecen al mismo partido? No sé, ellos tendrán sus opiniones. Nosotros, bueno, como ya te dije, para las elecciones primarias, lo que hizo el PJ en Esperanza fue trabajar por la unidad y la renovación. En ese caso se trabajó bastante el 2024, bueno, y principio de este año, antes del cierre de listas del mes de febrero. Fueron convocados todos los sectores del PJ y bueno, ellos acompañaron, en la PASO estuvieron muy bien, estuvieron trabajando también con nosotros. Concretamente Elena y Ranaleta. Sí, estuvieron brindando su acompañamiento, así que bueno, Víctor también fue fiscal, todo, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, no, lamentablemente no vi el programa que me contás que nos dijeron que no sabían si nos iban a votar. Es una decisión de ellos, todos somos ciudadanos y podemos elegir libremente. La cuestión orgánica o no va por cada uno. Lo pensaba en el sentido de que no está como para desperdigar votos. Todas las fuerzas han tratado de trabajar en la contención, considerando lo que hemos visto en la elección paso, más todavía es necesario. ¿Qué van a hacer para convocar a esos espacios que se sienten poco contenidos? Nosotros los seguimos convocando, o sea, convocamos todos los sectores del PJ. La semana pasada, el jueves, tuvimos la primera reunión ampliada del PJ. Viste que esto está el equipo de campaña, están los candidatos y está después también todo un partido atrás que fue invitado a una reunión ampliada. Hubo muchos referentes del PJ de muchos sectores, de muchos candidatos de otras elecciones que se sumaron. Debatimos la realidad de Esperanza, debatimos la estrategia de campaña. Más que estrategia es el trabajo que se va a hacer en la campaña. Pedir ese acompañamiento nuevamente, agradecer el acompañamiento en la PASO y bueno, principalmente hay referentes del PJ que conocen los barrios mucho más que nosotros, que es la primera elección que tenemos, la primera campaña. Entonces invitarlos también a que se sumen y que nos puedan llevar al barrio, que nosotros conocemos también la ciudad, pero por ahí hay referentes en cada barrio que nos pueden llegar a abrir las puertas de su casa, a comentarnos cuáles son las necesidades particulares de cada barrio, que eso el PJ, creo yo, como todos los partidos de la ciudad, los partidos grandes, históricos, lo tienen. Así que agradecer también el acompañamiento a los compañeros que fueron el jueves y que nos van a acompañar en esta elección. Da la impresión que cuando se habla de pensar en el 29, el oficialismo reenfocó un poco la estrategia y cuando nombra a este espacio, al de ustedes, habla de kirchnerismo y me dirijo concretamente a Dalila porque ha sido señalada como el emblema de una gestión populista. ¿Qué tiene para decir? La verdad es que nosotros estamos pensando en un proyecto a futuro, el pasado es pasado justamente y es lo que la gente está cansada de escuchar, entonces la verdad que no hay mucho para decir, simplemente mi mención en la gestión de Ana, yo acompañé a Ana como secretaria de Promoción Social los últimos 6 meses cuando la secretaría estaba céfala, y ella me convoca por mi formación y por mi conocimiento prácticamente dentro de la secretaría porque soy personal de planta de esa secretaría. Entonces la verdad que hoy por hoy nosotros estamos enfocando en este proyecto que tenemos para la ciudad, en nuestro compromiso de trabajo que es a futuro, pensando en lo nuevo y en realmente en personas que estamos formadas, preparadas y que vamos a seguir obviamente enfocando, digamos, en esta formación necesaria para dar un cambio en la política. Dijo dos palabritas que me quedaron resonando, sí, porque una es nuevo.
Sí. y tiene buena prensa en los últimos tiempos, nuevo. Y la otra es relacionada a la gestión, y yo quiero remarcar que de alguna manera este enganche con el pasado y con el futuro vuelve otra vez a incorporar este matiz de lo nuevo. ¿Tienen qué de nuevo o qué tiene de atractivo lo nuevo que no tenga el pasado? Porque la historia también tiene un peso. Bueno, principalmente es otra forma de hacer política y pensar la política desde otro lado, pensar la política desde el vecino. Nosotros somos, aparte de esperancinos, somos vecinos y nuestra familia vive acá, se desarrolla acá, nosotros también elegimos estar acá. Y vemos que la gestión actual lo que hace es la vieja política, es el avasallamiento, la falta de diálogo, el no respeto a las instituciones intermedias, todas cuestiones que no solamente las venimos diciendo nosotros antes de las elecciones primarias, sino que también son los vecinos los que nos contagian, los que nos comentan, los que nos sugieren formas de trabajo, y también es una cuestión que nos motivó a estar en este lugar, a presentarnos a una elección, a tratar de que la dirigencia esperancina, la dirigencia política esperancina empiece a hablar de otras cosas, no empiece a hablar de otros políticos, empiece a hablar de un proyecto, como decía Dalila, que empiece a hablar del futuro, que empecemos a discutir cosas que van a quedar en la ciudad, con mejoras que se pueden hacer en la ciudad, y no etiquetas del pasado, con decisiones... Pero que lo incomoda que lo llamen kirchnerista. ¿Qué tan no, lejos no, se siente usted a de mí lo esa que más identificación? me incomoda del comunicado es que digan que el kirchnerista Engler miente. En mi escala de valores para mí está peor mentir. Entonces, a mí me puede llegar a molestar que me digan kirchnerista, cafierista, menemista. Eso no me interesa ni a mí ni al esperancino. El esperancino no quiere discutir la etiqueta política de Ignacio Engler dentro del peronismo. ¿Le parece que no? No, porque el kirchnerismo es algo del pasado también, por eso ellos quieren llevar esa discusión al pasado. Yo creo que es más una desesperación también de llevar la discusión al pasado, de meternos en el barro de esa vieja política, que no suma nada para el esperancino. No, para mí, y lo que nos dicen los vecinos lo toman en forma jocosa, por decirlo de alguna manera. El que me conoce también interpreta que es una cuestión de pegar por pegar ante la desesperación. Y yo creo que esa desesperación viene por el resultado de las elecciones primarias y por lo que nosotros estamos planteando en esta elección, el tema del control. O sea que a la vieja política que viene desde todo el fin del 2023, todo el 2024, principio del 2025, tomando decisiones entre 4 paredes, 5 personas, y que un día llegue un candidato y diga, che, acá hay que controlar. Yo creo que eso es lo que no le gusta, eso es lo que le está chocando, y por eso salen con estos ataques que la verdad son infundados y a la gente no le interesan. Ya que trae el comunicado, se habla en ese comunicado de la transparencia de la rendición que se hace periódicamente al Consejo y de los fondos que no estaban en algunas cuentas particulares, por ejemplo, Iluminación, y que esto es lo que no se le puede achacar a la gestión nueva en pocos meses. Los números no están claros, o sea, lo que se sube, una rendición de ingresos de jurisdicción propia, ingresos de otra jurisdicción, ingresos, lo que está depositado en los bancos, en las mutuales, pero después no tenemos los números claros como nos gustaría tener. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos principalmente en el tema de la austeridad, que va enganchado con la transparencia y que va enganchado con el control. Nosotros lo que estamos hablando es la planta política, la planta de funcionarios políticos de la Ciudad de Esperanza, que creció un montón desde los 8 funcionarios que trabajaban con Ana Meiners a los 23 funcionarios que están hoy. Eso para el esperancino representaba en febrero, cuando hicimos los números para las elecciones primarias, 500 millones de pesos al año. Eso representan 30 viviendas sociales al año, representan 60 cuadras de cloaca al año, que son servicios y obras que se podrían ir al vecino, ir al esperancino, y no irse en las cajas políticas de los partidos que firman el comunicado. O sea, creo que de ahí viene el nacimiento de ese comunicado, de que nosotros estamos diciendo las cosas como son, sin inventar nada, mostrando números que están en la página de Cuentas Claras. Entonces, lo que no encontramos en la página de Cuentas Claras es los funcionarios políticos, porque hay un ítem que dice sueldos, pero no te detalla si es
sueldos de funcionarios, sueldos de empleados, y es lo que nosotros queremos saber, cuánto dinero se está malgastando en la planta de funcionarios políticos. ¿Qué proponen? Primero, un achicamiento de esta planta política, como dice Ignacio. La verdad que a eso vamos a sumar también que hay gente preparada dentro del municipio, y eso también tiene que ser un reconocimiento de quienes son empleados de planta y que tienen carrera y formación para asumir esos espacios y esos lugares. Y justamente poder pensar en cómo optimizar todos los recursos que ya cuenta, digamos, el municipio en ese sentido. En relación a la nómina de propuestas, me imagino que no debe ser el primer tema con el que se encuentran cuando recorren, porque cada uno tiene, a lo mejor en la cercanía, un problema o un requerimiento sobre un servicio, sobre alguna obra pendiente. Pero ustedes, ¿cómo ven a la ciudad? Me refiero a esto, un marco de propuestas que sirva para conocer cómo piensan ustedes a la ciudad. Bien, nosotros principalmente, como te planteaba hoy, el tema del control. Dentro del control tenemos diferentes propuestas. Eso es lo que estoy preguntando. En las elecciones primarias las planteamos en 3 ejes principales, que fueron austeridad, como te decía recién, de disminuir la planta de funcionarios políticos, transparencia, saber cuánto cobran esos funcionarios políticos, qué tareas hacen, qué horarios cumplen, porque ahora los encontramos a todo de campaña también en los barrios, y participación. ¿Por qué participación? Porque también tiene que ver con esto. ¿A quién encuentran de campaña? A los secretarios, a los coordinadores, a los funcionarios políticos que deberían estar trabajando para todos los esperancinos y están haciendo una campaña política. Pero no pasa eso en horario que no tenga que ver con la labor. No sabemos los horarios, no sabemos quiénes son, o sea, vemos caras que pasan por el municipio y después pasan por los barrios, y bueno, y vemos pseudo periodistas que desprestigian la profesión de periodistas, que también salen a hacer campaña política pegándole a los opositores. Todo eso es la vieja política, y toda esa vieja política va también con el tema de la participación, que fue uno de los ejes de la primaria, que es darle la participación a las instituciones intermedias y a los esperancinos en general. Por eso nosotros teníamos la idea de sumar, digamos, la opinión de las asambleas de la Federación de Vecinales, de las vecinales y de la Federación de Vecinales y de las instituciones intermedias en el debate de la tributaria y del presupuesto. Queremos ampliar en eso y principalmente que todos los esperancinos sientan que pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo de su ciudad, que las decisiones no se tomen entre 5 personas, es decir, el intendente y los 4 concejales oficialistas, en 4 paredes de la noche a la mañana. ¿Y qué le dice a aquella gente que piensa que un consejo algo más dividido, más fragmentado, va a trabar todo tipo de resoluciones? Que nosotros no somos obtusos, digamos, nosotros no queremos llegar a un lugar a trabar el desarrollo de la ciudad. Está claro que si vamos a hablar de un plan de cloacas, de un plan de vivienda, de un plan de pavimentación, vamos a buscar a los vecinos que nos van a contar cuál va a ser la mejor forma de desarrollar ese plan y si lo pueden pagar o no. O sea, no vamos a estar trabajando en que si el intendente plantea una cosa vamos a votar en contra porque se nos ocurre o porque somos oposición. Nosotros lo que queremos plantear es una oposición razonable y que lleve la función natural del Consejo al Consejo Municipal, que es el debate y la discusión. Todos los proyectos se pueden potenciar si en vez de pensarlo entre 1 o 2 personas, porque, a ver, el concejal Camisi cuenta acá cada vez que viene que él los proyectos los habla con Rodrigo y después van al Consejo. Esa no es la función del Consejo. El Consejo tiene que estar debatiendo con los otros concejales y con la ciudadanía. No tiene que estar armando proyectos de gestión con el intendente. Entonces, llevar esa función natural de control y de participación al Consejo, dar ese debate y potenciar todos los proyectos que se puedan y salir de la mejor manera, no como los errores que se cometieron por esto de sacar proyectos de la noche a la mañana con la tributaria, el exceso de la tasa municipal, ni hablar del exceso de la sobretasa. Todo eso sale porque no se debate, salen esos errores porque no hay discusión. Entonces,
necesitamos terminar con eso y necesitamos empezar a funcionar como un consejo municipal tiene que funcionar. Dalila, ¿cómo califica usted hoy la situación social en Esperanza? Y la verdad que está muy compleja la situación, estamos en medio de una crisis, hay que decirlo en esos términos. El tema habitacional es un gran tema, que la verdad que el emergente es cotidiano, de familias que ya no pueden pagar un alquiler, que no pueden acceder a una vivienda. ¿Y cómo considera el enfoque que tiene esta gestión en el tratamiento de los temas relacionados a la atención de esta problemática? Y lo que pasa es que no hay un acceso real para la población más vulnerable, que son las familias que realmente les está costando llegar a fin de mes. Entonces, en este sentido, pensar, por ejemplo, en acceder a un lote que hay que pagar determinada cuota, que después hay un plazo para construir, cuando una familia está alquilando, la verdad que es bastante complejo. Entonces, no pero es tan antes de real. llegar al lote hay que llegar a comprar el alimento. Me refiero a ese eslabón de la sociedad. Sí. ¿Cómo está siendo atendido? ¿Qué mirada tiene usted acerca de lo que pasa en ese área? Y la verdad es que, bueno, hay que pensar, bueno, de qué manera gestionar, digamos, sobre todo hay que pensar en el trabajo, vamos a empezar de la base, ¿no? La necesidad aparece y obviamente que las políticas públicas asistenciales no son una solución, son una ayuda para un momento determinado, para que una familia, igualmente tampoco en un mes, con una ayuda de un bolsón municipal, por ejemplo, no va a comer una familia, es simplemente una ayuda pequeña. Entonces hay que pensar realmente cómo construir dentro de la sociedad, y en eso la verdad que estamos trabajando fuertemente también con una mesa de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Esperanza para pensar de qué manera enfocamos la cuestión laboral y cómo construimos desde ese lugar justamente espacios que alojen, que formen, que capaciten, que pensemos en oficios, que pensemos en cómo formar de algún modo, porque necesitamos eso, necesitamos la fuente laboral para de ahí en más poder pensar en alimento, construir una vivienda, educación, va todo de la mano y la verdad que está complicado porque realmente hoy por hoy llegar a pagar los impuestos, pagar la tasa, ir al súper, comprar lo que necesitan los niños, las niñas, realmente es muy compleja la situación. ¿Los lazos sociales cómo están en Esperanza? Bien, yo creo que hay un tejido social consolidado en la clase media en Esperanza. Sí vemos y lo que nos preocupa es un crecimiento de la violencia, o sea, es algo que por ahí está medio invisibilizado hoy. No sé si una cuestión de la gestión o es una cuestión de la misma sociedad que por ahí no quiere asumir todavía esta situación, pero hay barrios en los cuales, lo dijimos también en la campaña de la primaria, que están casi olvidados también en la ciudad y bueno, y la violencia también crece en esos lugares, no la estamos tratando, no estamos tomando las cosas con la seriedad que se merece, pero yo creo que ¿Qué también... tipo de violencia refiere usted? ¿Intrafamiliar o la que excede a ese núcleo? Las dos, pero principalmente vemos discusiones entre vecinos, o sea, son cuestiones que vemos todos los días en los portales de noticias. La gente por ahí anda también, digo yo, con pocas pulgas, entonces viene también un poco fomentado de la política, no tanto la local, pero sí de la política nacional, viene ese fomento de la violencia que no le hace bien a ninguna comunidad, porque nosotros lo que planteamos es una comunidad que trabaje, que produzca, que se pueda desarrollar en comunidad, que esté organizada y no tratando de competir con el vecino en el mal sentido de la palabra, sino competir en el buen sentido de la palabra. Una última, muy breve. Dalila decía formación, los candidatos formados. ¿Por qué hacen hincapié en esto? ¿Se ponen en comparación con quién cuando piensan en esto? No, nosotros lo que planteamos de la formación y la preparación es principalmente en el punto de que venimos estudiando la problemática de Esperanza, venimos trabajando con instituciones intermedias, venimos trabajando dentro de Ciudad Abierta, lo que es la problemática de Esperanza, cómo mejorarla, cómo potenciarla. Y nosotros estamos en este lugar porque queremos trabajar por esta esperanza. Nadie nos pone, nadie nos dice lo que tenemos que decir, nadie nos dice cómo tenemos que pensar.
todo esto es fruto del trabajo, de la discusión y del debate que tenemos dentro del equipo de campaña y del equipo de Ciudad Abierta y del debate, como te contaba hoy, también con el PJ Esperancino. Y es lo que nosotros queremos hacer, es trabajar por y para el vecino, si el 11 de diciembre tenemos que estar ocupando una banca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.